Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido, muchísimas gracias y feliz año nuevo principalmente, ¿verdad? Porque no hemos podido vernos en Muchas este gracias, 2020. Robert, muchas gracias. Iniciamos hablando acerca de las perspectivas económicas, tanto globales como costarricenses, ¿verdad? A nivel país, de lo que podría ser, de lo que podríamos analizar un poco, de lo que será la economía, tanto dentro y fuera como de nuestras fronteras, Daniel. Entonces, no sé si empezamos de lo macro, ¿verdad? Del mundo a lo micro, que es nuestro país. Y en primera instancia quisiera hablar acerca de que el Banco Mundial ha estipulado que para este año habrá un crecimiento del 2.5% a nivel global, el más bajo, dice el Banco Mundial, desde la crisis del 2008. Sencillamente, Daniel, ¿por qué ocurre esto en estos momentos? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Roger, para vos y para todos los que nos están siguiendo. Feliz año, y feliz año significa porque en realidad es más feliz a lo que vamos a tener, a lo que tuvimos en el 2019 desde el punto de vista de Costa Rica. Si bien es cierto, venimos arrastrando una reactivación económica que no ha llegado tan esperanzadora como en algún momento creíamos. Sí, yo veo y vislumbro que vamos a tener un mejor año para el 2020. Más no así, digamos, desde el punto de vista externo, el ámbito mundial tiene varios problemitas que están en el ambiente. Tenemos una guerra comercial que Estados Unidos y China han estado en un tire y encoge a lo largo del 2019. Eso ha hecho que no solamente estos dos países que son protagonistas de esa guerra, sino que también los supridores y también sus socios comerciales han estado también muy alerta a lo que ha sucedido. Por lo tanto, las aristas se van abriendo, puesto que estos países también, estoy hablando de los secundarios, también se van a ver comprometidos en sus crecimientos. Es por eso que el Banco Mundial no es tan agresivo o no es tan optimista para lograr un 3 o 3,5% como el 2019 o 2018 tenía. Por otro lado, vemos una ruptura que ya se va a dar prácticamente a finales de esta semana. Vamos a tener el Brexit, la famosa salida del Reino Unido digamos, del bloque europeo, que también ha sido un bloque también muy comprometido en temas de crecimiento. Y por otro lado, hemos empezado el año, aunque ya a esta altura ha estado un poquito más apaciguada todo esto, el tema de la guerra en Medio Oriente. Entonces, si hemos dado cuenta, hay algunos entes importantes que están muy lejos de nosotros, pero siguen siendo socios comerciales que se van a estar desacelerando un poquito, y obviamente a Costa Rica también le afecta. Más no así, porque así como podemos decir por qué el mundo va a estar desacelerado, que es la sumatoria de todo el mundo, o sea, todos los países del planeta, Centroamérica, que es un gran socio comercial para Costa Rica, quitando la situación de Nicaragua, todos los países van a estar creciendo, incluso hasta mejor que Costa Rica. Panamá siendo el líder, Guatemala, Honduras por detrás de Panamá, y después viene El Salvador, que sin pedir permiso van agarrando terreno, y en los últimos 6 meses hemos visto también un protagonismo importante de parte de las acciones que se están tomando en el país cuscatleco. Entonces, digamos que este es un panorama del mundo, digámoslo así, de lo que podría estar pasando. Quisiera detenerte ahí, Daniel, antes de entrar en el tema de Centroamérica, que realmente está muy interesante, muy alentador para este año. Pero otra de las cosas que nos dice el informe o las perspectivas del Banco Mundial es que este año, el 2020, es el año de mayor endeudamiento global. Tanto así que tenemos una deuda del 170% sobre el PIB a nivel mundial, ¿verdad? Sobre el Producto Interno Bruto. El banco dice que existe la necesidad de crear nuevas políticas macroeconómicas. Pero la pregunta mía es, ¿por qué le ha costado tanto a los líderes mundiales en esta época donde hay mayor tecnología, mejores sistemas de comunicación, de tránsito, de comercio y demás, ponerse de acuerdo en las políticas macroeconómicas del mundo para reducir la deuda global? Bueno, en este caso, la deuda global, para todos los que nos están siguiendo, es la sumatoria de todo lo que se debe, digámoslo así, de todos los países contra todo lo que se produce. Hay países que están por encima del 100%, Japón es de los pocos países que está por encima del 200%. Lo que pasa es que la calidad de pago de ellos es excelente. Entonces, hay un tema que se llama endeudamiento, que si bien es cierto, lo acabas de mencionar, rompe con todos los récords que ha habido mundialmente, pero también tiene que ver cómo están los repagos de todo esto. Estados Unidos, por los últimos 18 años, también ha mencionado récords crediticios, por encima incluso del techo permitido, pero cuando estás hablando de una economía que puede pagar el compromiso, ahí es donde baja un poquito la presión. Eso no quita de que las políticas macroeconómicas a nivel internacional no sean
las adecuadas. Hoy en día el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, incluso algunas calificadoras de riesgo, siempre mencionan de que por favor se baje un poco las tasas de interés para que se realice lo que nosotros llamamos una política monetaria expansiva, para que la gente pueda tener un poquito más de oxígeno a la hora de pedir prestado y que las cuotas no sean así. ¿Y por qué es las personas? Sí, porque las personas son al final la base fundamental del consumo de todos los países. Si las personas consumen, las empresas van a estar bien. Si las empresas van a estar bien, por ende van a estar bien los gobiernos, porque al final reciben de los tributos de cada una de estas. Entonces, lo que ha sucedido es un tira y encoge, digámoslo así, entre los bloques comerciales más importantes. China es uno, Estados Unidos el otro, y el bloque de la Unión Europea, en donde no se han puesto de acuerdo. Claro, cada uno con su propia agenda incluida, porque hay problemas en China, problemas hay en Estados Unidos y problemas hay hoy en día con la Unión Europea, incluso con la salida del Reino Unido, como dije anteriormente, puesto que el Reino Unido tiene una de las divisas más importantes del mundo, libra esterlina, y la tasa LIBOR, que es una tasa referencial de tasas de interés, que también va a perder protagonismo hoy en día. Entonces, no es tan fácil como que resolver el mundo en una sentada, pero sí por lo menos detectar algunos síntomas que hay en diferentes latitudes. Daniel, datos de distintas entidades como el Fondo Monetario Internacional indican que el 2017 fue el año de mejor crecimiento a nivel latinoamericano, mientras que el 2019 experimentó una desaceleración en las economías latinoamericanas. No una caída, pero sí una pequeña desaceleración. Sin embargo, el crecimiento de nuestro istmo centroamericano, dice el Banco Mundial, que tendrá un crecimiento gracias a la flexibilización en los créditos en Costa Rica y también a la resolución de problemas de construcción en Panamá. La pregunta es por qué está recayendo sobre Costa Rica el crecimiento económico y la celeridad comercial del istmo centroamericano. ¿Qué nos hace el referente o llevar la batuta en ese sentido? Claro, voy por el tema latinoamericano. En Latinoamérica tuvimos un retroceso importante. Venezuela se trajo abajo una gran cantidad de indicadores. Brasil no ha logrado tener una estabilidad como debe ser o crecimientos importantes. La guerra comercial entre Estados Unidos y China también le salpicó a México, que también es otra economía muy importante, y por supuesto Argentina, que ha estado sumergida prácticamente en 2 años muy problemáticos, incluso cambio de gobierno, y entonces eso hizo una polarización en la cual la cifra de economía termina siendo el termómetro de lo que ha sucedido. 4 economías muy fuertes que en la sumatoria hacen un peso muy importante. Por eso es que Latinoamérica no se ve como un todo a una velocidad importante. Eso no quiere decir que la República Dominicana no esté subiendo a ritmos, bueno, abastecedores. Y Panamá, por supuesto, ya entrando al istmo, Panamá sigue siendo el líder no solamente de la región, sino detrás de República Dominicana, el segundo país más importante. En el caso de Panamá, sumergida en problemas más que todo subjetivos, de temas de corrupción, de lavado y el tema de los Panama Papers, que sigue siendo un fantasma que sigue dando vueltas por ahí, hace que Panamá todavía lo vean con algún recelo. Definitivamente Panamá es un país que está lleno de dinero, puesto que el Canal de Panamá, el Hub de las Américas, como se le conoce, el Aeropuerto Internacional de Cumen, e incluso la Zona Libre de Colón, siguen generando una gran cantidad de tráfico para gente que viene obviamente al país canalero y deja su dinero. Ese dinero a bajas tasas de interés se puede repotenciar mucho más la economía a través de los préstamos que se tengan que dar. Y por otro lado, Costa Rica, aunque no lo queramos, a veces vemos que Costa Rica no, que es muy grande, que es muy chiquita, que es muy pequeña. Costa Rica sigue siendo el tercer país de la región más importante. ¿Por qué? Porque Guatemala, aunque tenga mucha gente, prácticamente 3 veces más, casi 15, 17 millones de habitantes, sigue siendo Costa Rica mucho más productiva, mucho más fructífera que los guatemaltecos, más no voy a comparar Nicaragua, El Salvador y Honduras. Entonces, si la reactivación económica se puede dar en Costa Rica, la sumatoria completa del Producto Interno Bruto del istmo centroamericano se vería, bueno, obviamente con una fotografía muchísimo mejor a lo que ha tenido en los últimos 2 años. Lamentablemente, la parte de la construcción en Costa Rica, ya entrando, digamos, en el tema central del país, ha sido una tarea que nos ha debido mucho, y el indicador mensual de actividad económica es el de la construcción, el de peores desempeños hoy en día. Lamentablemente está por un -13, cuando digamos, algunas actividades están un poco más deprimidas, están en -4, -5, -2, pero este está a -13 y ya nos viene elevando las alarmas
para decirle al gobierno, hey, necesitamos hacer gasto de capital dentro del país. Si todo eso se da, podríamos tener una Centroamérica muchísimo más fructífera y, ¿por qué no?, pedir que haya un golpe de timón en Nicaragua y así, obviamente, ser la región que más crezca en el planeta. De hecho, indica el Fondo Monetario Internacional que las economías en crecimiento o en vías de desarrollo tendrán una mayor celeridad, incluso del 3.5% frente a las economías avanzadas. ¿Podrá Costa Rica meterse también dentro de este listado de economías en desarrollo con crecimiento acelerado? Partiendo del hecho que el año anterior tuvimos un crecimiento del 4% en la aceleración de la economía y el comercio. El tema, Roger, y para todos los que nos están viendo, es que los países emergentes tienen eso, digamos esa palabra, emergen muy rápido, o sea, son una burbuja que pueden ser muy fuertes o sencillamente pueden ser explotadas con un alfiler. Entonces, si Costa Rica logra crear una estructura sólida de crecimiento, no va a haber quien la pare. Y eso es algo que pareciera como una frase trillada, pero no, en realidad es así. O sea, si puede haber un flujo de inversión extranjera como debe ser y puede haber una ruptura en la parte de la estructura de gastos y costos que hacen que Costa Rica sea un país muy caro o que la gente lo vea o lo perciba como un país no tan atractivo o no tan competitivo, si nosotros podemos lograr hacer eso, reducirlo, cuidado y no opacarlo, ojalá, podríamos tener una Costa Rica muy galopante. Lamentablemente hoy todavía quedamos muy por detrás de algunos países. Esto lo hablo basado en el Doing Business. El Doing Business es un indicador que hace The Economist para, obviamente, monitorear cómo puede estar cada uno de los países con la valoración de 10 rubros importantes para hacer negocios y lamentablemente Costa Rica ha retrocedido 7 puntos en el ranking, 7 puntos en los cuales despierta nuevamente las alarmas donde nos están ganando otros países, donde hay otros países que fueron 7 puntos mejores que nosotros y un Jamaica, un Puerto Rico nos acaban de dejar, digamos, por ellos se pusieron por encima, nosotros por debajo y entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué está valorando la revista The Economist para entender por qué Costa Rica hoy está bajando peldaños cuando en realidad debería subirlos? Daniel, aún con la recuperación que experimentamos el año anterior y que el Banco Central de Costa Rica anunció con tanta alegría a finales de año, ¿por qué las calificadoras de riesgo, las principales del mundo, siguen quitándonos puntos en sus calificaciones de inversión y de colocación de dinero? Es algo muy sencillo. La calificación de riesgo es sencillamente la posibilidad de tener cada colón que tú estás prestando de vuelta a tu bolsillo. O sea, cuando usted tiene unas finanzas públicas que tiene un endeudamiento altísimo por el 60% del Producto Interno Bruto cuando hace 10 años estabas en 29%, cuando tienes que implementar un plan fiscal en el cual el plan no tiene reglamentos hasta 3 semanas antes, luego que lo implementas hay una gran cantidad de emociones, gran cantidad de huelgas, gran cantidad de desinformación, eso obviamente cascadea en la posibilidad de no recuperar el dinero que tú estás colocando, por eso que tenemos un déficit fiscal muy alto. El peor de casi toda la región de Latinoamérica, quitando un Venezuela, quitando un Trinidad y Tobago, incluso quitando a Brasil, que tienen otros problemas. Costa Rica está en ese podium, digámoslo así, entre los primeros 3, 4 lugares. No es posible. Entonces, claro, la calificadora de riesgo dice, ¿cómo puedo yo evaluar un país que cuando van a implementar todavía sigue habiendo probabilidades de que no retorne el dinero sobre la parte tributaria? Ahora, yo esperaría que ojalá no nos degraden, puesto que hemos visto unas finanzas públicas mucho más sanas desde la implementación del plan fiscal y que incluso en el mes de agosto y septiembre se dio a conocer que habían superávit en la parte primaria de Costa Rica. Entonces eso lo que puede dar es un mensaje de mayor tranquilidad y confianza, pero al final son las evaluadoras las que vienen, sacan las conclusiones y después nos vienen con el mensaje que espero que no sea domingo 7, sino que en realidad sí nos puedan hacer evaluaciones, ¿por qué no?, en grados de inversión. Hoy en día estamos en grado de no inversión, entonces eso hace que la gente vea con más recelo cada vez que vayamos a colocar eurobonos o la persona que venga a colocar dineros en Costa Rica. Justamente eso quería consultarte también, porque en el 2019 fuimos calificados como el tercer país en Latinoamérica con mejor ambiente de inversión, ¿verdad? Pronóstico de inversión. Este año todavía no ha salido algo oficial en el que diga que Costa Rica sigue
ocupando los primeros puestos. ¿Crees que durante el 2020 sigamos ocupando los primeros puestos de inversión o haya alguna dificultad de por medio a nivel nacional? Mira, si la Asamblea Legislativa hoy en día empieza a tomar decisiones importantes que creen un clima de inversión mucho más factible, mucho más tranquilo, menos hostil, yo creería que las calificadoras de riesgo pueden estar mucho más benevolentes a la hora de mantener su calificación o, por qué no, mejorarla. Estamos hablando de diferentes leyes que se van a estar ejecutando. Hay unas que ya se han hablado, hay otras que están dentro del plenario, de la corriente legislativa, pero definitivamente tiene que ser un mensaje a través de leyes que se imponen dentro del juego que se está jugando hoy en 2020. ¿Y por qué 2020? Porque posiblemente esa ley no haya servido o no podía servir hace 10 años o hace 20 años, sirven en el 2020. Entonces, también el país tiene que ir evolucionando, las leyes tienen que ir evolucionando, pero creo que definitivamente la Asamblea Legislativa, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, pueden estar mejorando el clima en los próximos 18 o 24 meses. ¿Por qué no? Lo están haciendo. Sé que es un viacrucis, porque obviamente la Asamblea Legislativa tiene diferentes aristas, diferentes corrientes, pero poco a poco se van dando cuenta que todos vivimos en Costa Rica. Entonces, si no mejoramos al país, guste o no nos guste, la tolda política en la que están, bueno, en la que están ellos, al final somos todos los costarricenses o todas las personas que vivimos acá que vamos a estar sufriendo. Entonces, lo que queremos es tener un país mucho mejor, entonces hay que tomar las decisiones mucho más rápido. Para ir concluyendo, Daniel, confiando en lo que dice el Fondo Monetario Internacional acerca de la celeridad de la economía en los países aún con economías en desarrollo, y partiendo del hecho que Costa Rica se ve beneficiado por eso en el 2020, ¿cuál consideras vos que serán los sectores de mayor crecimiento dentro del país y que mayor beneficio traigan a la economía nacional? Bueno, el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, recoge la puntuación de 15 diferentes sectores, en los cuales uno puede ver una radiografía de un país dividido en prácticamente 3 países diferentes adentro de Costa Rica. Un país o un planeta, como digo yo, que está volando, que definitivamente son los servicios en las zonas francas, zonas de regímenes especiales. Ahí prácticamente es como si estuviésemos viviendo en otro país. Ahí están crecimientos por encima del 10%, doble dígito, y la verdad que ahí no hay ningún problema y debemos cuidar eso. O sea, porque no es que, como ya llegaron, vamos a... No, hay que cuidarlo. Por el otro lado, existen otros servicios, como puede ser la banca, como puede ser la manufactura, incluso los seguros. Por ahí se cuela un poquito la educación, ya voy a hablar un poco de ella, que están mejor, tienen un indicador bueno que está entre 2,5 y 5% en crecimiento, obviamente los de 5 mucho mejor que los otros. La educación el año pasado tuvo un ambiente muy hostil, que fue una huelga que duró 90 días, en la comparación es la huelga, entonces se da que hay un crecimiento importante. Yo no le tengo mucha fe, digamos, a esa comparación año a año, sino me gustaría verla a lo largo de los próximos 6 meses en el 2020 para poder tener un indicador mucho más o una opinión mucho más concreta en la parte de educación, el cual sé que sigue siendo Costa Rica, por detrás de Chile, el segundo país con mayor penetración de educación, no solamente primaria, secundaria, sino también de educación superior. Y por otro lado, lamentablemente tenemos otro planeta que es la parte agropecuaria, la parte comercial y la parte de la construcción. Ya dije la construcción, muy retrasado, pero también debe de considerarse que los permisos que se utilizan para el gasto de capital en Costa Rica vienen a través del gobierno y no es lo mismo hacer una carretera que hacer un condominio de casas. Hacer una carretera obviamente le suma más al indicador de construcción, cosa que nos debe mucho el Ejecutivo y el Legislativo hoy en día. Ahora, por ahí se asoman 25 proyectos que si se dan todos de forma paralela, aquí tendríamos un 2021 muchísimo mejor a lo que podríamos estar entrando en 2020. Comercio y agricultura siguen siendo los de mayor consumo, los de mayor empleabilidad, donde la gente con perfiles más vulnerables son donde consiguen empleo y lamentablemente ahí tenemos una desaceleración y casualmente nos pega en el nivel de desempleo. Entonces, como que se justifica, digámoslo así, se argumenta tener esto. No es lo que queremos, por supuesto, todo el mundo quiere pleno empleo y que aquí no haya desempleados, pero casualmente vemos que estos dos sectores ojalá mantengan un ritmo como el que tuvo noviembre y el que tuvo diciembre, que casualmente son momentos donde
las recogidas de café y muchísimas zafras, etcétera, se están floreciendo. Y por otro lado, la parte comercial, que sabemos que en noviembre y diciembre somos más alegres, entonces la gente consume más. Ojalá esa inercia se dé. Como te acabo de decir, son 3 planetas dentro de un Costa Rica que en la totalidad pareciera que es un 2,5 según el Banco Mundial. Hasta ahora es el único ente que se ha manifestado para dar algún tipo de perspectiva. Yo estoy seguro que en las próximas horas Banco Mundial lo va a hacer, el Fondo Monetario lo va a hacer la CEPAL, lo va a hacer una gran cantidad de empresas, las calificadoras y, por qué no, el Banco Central de Costa Rica, que también vamos a estar esperando ansiosamente cuáles van a ser sus expectativas para 2020, aunque creería que no se van a ir muy lejos de este 2,5 que acaba de decir el Banco Mundial. Ok, Daniel, para concluir, el gobierno nos dio ciertas esperanzas a finales del año pasado junto con el Banco Central de decir que teníamos una recuperación leve, pero hay una recuperación significativa, en nuestras finanzas, así es, y hay una oxigenación por parte de la implementación del plan fiscal. Aún así, teniendo estos rubros en cuenta, también con la regulación que hubo de salarios y de pensiones de lujo, ¿crees que este año el país tenga que salir a pedir prestado nuevamente, hacer colocación de nuevos eurobonos? ¿O cómo ves esta perspectiva en específico? Como esto es un evento en pleno desarrollo, no es con la colocación de un bono que se va a resolver todo esto. No, lamentablemente Costa Rica sigue teniendo un déficit fiscal por encima del 6,5%, unos estiman 7, otros estiman 6, pero al final el número está muy alejado del 3. ¿Y por qué digo 3? Porque ese es el número al cual la gente podría decir estamos tranquilos, es la norma, es la regularidad. Debajo de 3 eres un país muy, muy, muy eficiente en tus finanzas y, por supuesto, si tienes superávit, mucho mejor. Pero estamos muy arriba. Lamentablemente, al estar muy arriba, hace que la necesidad de poder emitir algún tipo de apalancamiento, llámese eurobonos, que ya se tienen en la corriente legislativa 1.500 millones más, y que posiblemente algunos fondos multilaterales puedan entrar incluso para desarrollos de obras muy puntuales como el tren eléctrico, que por ahí se está escuchando, van a ser necesarios. Lamentablemente Costa Rica todavía no tiene esa disciplina fiscal, como digo, está muy lejos de esos 3 puntos porcentuales que te estoy comentando, y va todavía que hacer y seguir ondando en bajar ese nivel de deuda que hoy está por encima del 60%, que para el 2023 se estima que va a estar en 63%, puesto que esa es la inercia que se tiene, y ya después del 2023 estaremos, estoy seguro, aquí hablando tú y yo sobre ese golpe de timón de bajar la deuda en Costa Rica. Por lo tanto, Costa Rica sigue dependiendo de los organismos internacionales, va a tener que emitir deuda y, por supuesto, va a tener que afianzar mucho más, no solamente la implementación de los 4 capítulos del plan fiscal, sino también otras leyes, como acabas de mencionar, el tema de las pensiones, etcétera, que va a dar una salubridad a largo plazo de la finanza pública de Costa Rica. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en este espacio educativo, como siempre decimos, ¿verdad? Y esperamos traerles próximamente, en las próximas semanas, nuevos temas de interés país a nivel económico y que, por supuesto, son temas que abordamos aquí dentro de la Universidad Latina de Costa Rica para compartirlos y debatirlos con ustedes. Daniel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. No, Roger, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes para todos.